es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Que te llevó a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí. Sentir tu corazón dentro de mi latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este jueves 14 de abril del 2022, donde, verdad, nos reunimos para tomar la Santa Cena, para escuchar la meditación de la palabra de Dios en este jueves santo. Qué hermoso canto el del inicio, que hace la pregunta, verdad, que todos, verdad, alguna vez hemos tenido. ¿Qué es lo que motivó el corazón del Señor Jesucristo para ir a la cruz? Nosotros, su amor hacia nosotros. Damos gracias a Dios por ello. Y gracias, mis hermanos, por estar en este día con nosotros. Bienvenidos a todos. Ahora le voy a pedir al hermano Juanito que nos dirija en oración. Adelante, mi hermano Juanito. Buenas tardes, mis hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Y nuevamente nos da gusto el poder estar aquí recordando lo que hizo nuestro Señor Jesús hace 2000 años. Ahorita en esta semana, como le dice la gente, la Semana Mayor, pues hay muchas preguntas, muchas dudas, el por qué Jesús se dejó golpear, por qué Jesús no hizo nada, pues sabiendo que Él era Dios,
La gente tiene muchas preguntas, mis hermanos, en esta semana, pero nosotros como hijos de Dios debemos de compartirles el Evangelio, porque Él sufrió todo eso por amor a nosotros, mis hermanos. Y debemos estar prestos para compartirles de ese amor. Pues vamos a hablar, mis hermanos, en este día, Jueves Santo, pues que el Señor se sentó a la mesa con sus discípulos, partió el pan y tomó el vino. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, al recordar lo que tú hiciste hace 2000 años, Padre. Por amor a nosotros, tú fuiste a la cruz, Padre. Tu cuerpo fue golpeado, tu cuerpo fue acerado, por amor a nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos recordar, y no tan solo recordar, sino también tenemos la seguridad de que algún día te veremos, Padre. Pero así como somos tus hijos, también tenemos esa gran responsabilidad de mostrar al mundo el amor que tú nos has dado, el amor que tú nos has mostrado en ir a la cruz, a derramar tu sangre por amor a nosotros. Gracias te damos, porque lo que hiciste hace 2000 años, aún así la gente entiende, pero a su manera. Ahorita en muchos lados, en muchos lugares, están haciendo representaciones, pero la tuya fue perfecta, la que hiciste tú. Tú fuiste el Cordero perfecto, por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, y que en estos tiempos podamos compartir ese amor, que podamos compartir esa verdad. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Mis hermanos, pues tenemos mucho trabajo a compartir lo que Dios nos ha mostrado. Un fuerte abrazo y saludos, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Juanito. Gracias. También les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Ahora tenemos la lectura bíblica en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, los versículos 12 al 25, y a cargo de nuestra hermana Minerva. Adelante, Mine. Hermanos, me da gusto saludarlos. El día de hoy me tocó realizar la lectura bíblica, entonces los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. La lectura del día de hoy es en el capítulo 14 y vamos a estar leyendo del versículo 12 al 25. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decidle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y partió, y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Gracias, Mine, por la lectura de la palabra de Dios. Y qué importante cómo termina esta narración. Marcos, en el versículo 24 dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ya no se requiere del sacrificio de animales. El Señor Jesucristo fue el Cordero perfecto, el Cordero que había de ser inmolado para el perdón de nuestros pecados. Pero aunque Él iba a la cruz del Calvario, Él nos recuerda, como dice el versículo 25: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando nosotros estemos con Él, cuando participemos con Él de esto. Porque esa es su promesa: donde yo estoy, ustedes van a estar. Amén, amén. Qué hermoso himno que nos recuerda que lo dio todo por amor a nosotros. Ahora, mis hermanos, tenemos el mensaje. Prestemos atención y permitamos que la palabra de Dios nos hable el día de hoy. Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren muy bien en casa, festejando la semana de la pasión de Jesús, porque Él murió y resucitó por nosotros. Gracias damos a Dios por eso. Vamos a iniciar en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos permites estar con la seguridad de nuestros corazones de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, Señor, porque somos tus discípulos, somos tus hijos, porque al creer en Jesús somos hechos
parte de tu familia, Señor. Te damos gracias por eso y te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Bendice este tiempo y háblanos a través de ella. En nombre de Jesús, amén. Estamos celebrando la semana de la pasión de Jesús, en el cual Él murió, pero más importante que todo, también recordar que Jesús resucitó. El día de hoy vamos a compartir algo sobre lo que ocurrió el jueves y nos vamos a enfocar en una persona. Mañana, si Dios nos permite, vamos a platicar lo que pasó el viernes para ya culminar el domingo sobre la resurrección de Jesús. Jueves en la noche, Jesús estaba con sus discípulos. Nos dice la Biblia que ocurrieron algunos eventos. Él tuvo la última cena con ellos, la Pascua, celebró la Pascua antes de ser sacrificado en la cruz, morir, poner su vida. Nos dice la Biblia que se quedó con algunos de sus discípulos. Uno de ellos se fue, como lo vemos aquí en una sombrita. Judas, ya sabemos que lo traicionó. Después de eso, Jesús sale con sus discípulos, da un discurso en el huerto de Getsemaní y en algún momento Jesús se va a orar. Jesús queda solo. Nos dice la Biblia que él tenía mucha aflicción, mucha preocupación en su corazón porque sabía todo lo que iba a pasar. Y pues le pidió a los discípulos que oraran. Sin embargo, los discípulos se quedaron dormidos, estaban muy cansados y no pudieron velar. Jesús regresa con ellos algunas veces, les dice, no han podido velar, bueno, ya despiértense por fin a la última vez, porque Jesús ya sabía que venía el que lo iba a entregar. Nos dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 14, dice, en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba con los discípulos, obviamente, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Ustedes ya saben la historia porque seguro lo han leído en las escrituras, han visto películas, aunque las películas luego dicen puras cosas raras, pero saben que Jesús estaba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní y fue Judas el que lo traicionó. Él había acordado ya previamente con los principales sacerdotes que cuando se acercara a Jesús y lo besara, el resto de la turba, el resto de la multitud que iba con Judas, que fue proporcionada por estos sacerdotes, pues iban a apresar a Jesús. Judas les dijo que él lo iba a besar y lo prendieran con toda seguridad. ¿Por qué tenía que ser así? Pues seguramente porque estaba oscuro, no tenían una buena iluminación en ese momento y quizás se podían confundir sobre quién era Jesús. Entonces Judas, pues es así como traicionó a Jesús. Llega, pero nos dice la Biblia, Judas era uno de los 12 discípulos, aún a pesar de que está a punto de traicionar a Jesús, nos recuerda que él era de este grupo selecto. Otra vez nos dice en el versículo 44, el traidor Judas, dice otra vez este nombre, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús, Rabí exclamó y le dio el beso. Judas traiciona a Jesús. Judas pues no tomó por sorpresa a Jesús, él ya sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar desde antes porque Jesús es Dios y él ya sabía lo que iba a hacer, Jesús tenía que cumplir su propósito. Y como ya ustedes han escuchado varias cosas que han ocurrido el jueves, hoy quisiera enfocarme en este personaje, en Judas, que nos hiciera pensar en nuestras propias vidas, qué es lo que pasó en su corazón, qué es lo que nosotros podemos aprender a través de las escrituras en una pequeña meditación. Hubo cosas buenas con Judas, no todo fue malo con él. De alguna manera Jesús lo escogió y fue uno de los 12 apóstoles. Tuvo el privilegio de recorrer con Jesús el país de Israel en lo que Jesús hacía sus milagros, los vio. Judas, pues incluso quizá también pudo hacer algunos de ellos cuando Jesús los manda en parejas, los manda a sacar demonios, quizá Judas pudo hacer alguno de ellos. Judas estuvo muy cerquita de Jesús y eso era algo bueno. De hecho, pues Judas fue el único de los discípulos que no era de la región de Galilea. Quizá los demás podrían pensar que Jesús los escogió por proximidad, pero Judas no, tuvo algo que Jesús decidió pues ver y tomar a Judas como uno de sus discípulos. Otra cosa que nos dice la Biblia es que los discípulos pues le encargaron a él, junto con Jesús, la bolsa de dinero. Quizá el grupo de discípulos tenía tal confianza en Judas que pues le encargaron todos los dineritos que pudieran llegar a la bolsa, se los encargaron a Judas y pues ya sabemos que Judas le gustaba robárselo, pero por alguna cosa se había ganado la confianza de los discípulos. Ellos incluso cuando Jesús les dice, ¿alguno de ustedes me va a traicionar? Todos estaban preguntando, incluso, ¿seré yo? Porque no sospechaban de Judas. Judas pues era de los 12, quizá era alguien querido, era un buen amigo de los discípulos, tenía la bolsa de dinero porque confiaban en él.
Y Judas, por último, al final sí se dio cuenta que hizo mal al traicionar a Jesús. Es decir, cuando Judas se da cuenta de lo que hizo, pudo notar que era algo malo, se dio cuenta. Vamos a ver en una aplicación qué podemos nosotros aprender de esto. Judas también tuvo cosas malas y quizá la gran mayoría de las personas que leen sobre la vida de Judas pues sacan estas cosas porque pues la Biblia también hace énfasis sobre ellas. Judas era ambicioso. Juan 12:6 nos dice que él tenía la bolsa de dinero pero hurtaba de ella para sus propios fines. En este pasaje se habla de cuando una mujer unge a Jesús con un perfume muy costoso. Judas dice, ¿para qué se hace todo este desperdicio de una botella que valía un año de salario? Mejor se lo hubiera dado a los pobres, pero la Biblia nos dice aquí que Judas no tenía preocupación por los pobres, eso lo quería para él porque a él le encantaba el dinero. Algunos otros pues hablan sobre la traición de Jesús. Eso quizás sea lo que más caracteriza a Judas. Incluso hasta hay personas que toman el nombre de Judas como sinónimo de alguien que traiciona. Eres un Judas, maldito Judas, eres un traidor. Algunos incluso son muy estrictos y dicen, ay, pues maldito Judas, que se vaya al infierno y que se pudra. Algunos otros han abogado por él, dicen, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que esto ocurriera? Lo que estas personas dicen es que, como había sido predicho en el Antiguo Testamento que alguien iba a traicionar a Jesús, piensan que para cumplir esa profecía, unos años después tuvo que venir Judas y como consecuencia de esta profecía, él tuvo que traicionar a Jesús. Pero eso no dice la Biblia. Judas traicionó a Jesús por su propia voluntad, no es culpa de Dios. Si él hizo algo malo fue por su corazón que estaba en tinieblas. Y al último, cuando Judas se dio cuenta de que en realidad había traicionado a Jesús y había hecho algo malo, se suicidó. Él podía haber buscado otras opciones, pero decidió mejor terminar con su vida en vez de buscar perdón. Por ejemplo, vio a Jesús perdonar a muchas personas, vio a Jesús hablar del cielo, lo escuchó, estuvo con él, vio a Jesús hacer cosas que nadie más podría hacer, y quizá Judas sabía que Dios lo podía perdonar, pero pues prefirió el suicidio en vez de buscar perdón. Estaba leyendo en la Biblia los comentarios que tiene. Esta es la Biblia del Diario Vivir, y en la sección de la biografía de Judas mencionaban algunas cosas bien importantes que me llamaron la atención. Judas, pues con todo lo que hizo, logró que la gente apresara a Jesús, logró que al final lo crucificaran. Aquí en esta imagen se ve al fondo cómo están las cruces ahí, cómo está la multitud, pero Judas queda en esta imagen pensativo. Tiene el dinero ya tirado ahí en el piso, Judas está pensando, y nosotros, yo quisiera que aprendiéramos un poquito de estas lecciones que encontré en este comentario. Las lecciones que mencionan aquí, pues, son las siguientes. Los planes y motivos malos pueden dar lugar a que Satanás use esto de la peor manera. En ningún lugar en la Biblia se nos menciona que Judas hubiera creído en Jesús como su Salvador. La Biblia sí nos dice que Satanás entró en Judas y quizá tomó parte de ese amor al dinero que sentía, que nos dice la Biblia en Juan 12, y lo usó de la peor manera. Satanás terminó utilizando esta cuestión de Judas de la peor manera, que terminó pues en la muerte de Jesús. Esto no se le salió de las manos a Dios, pero nos hace pensar en nosotros. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que tenemos el Espíritu Santo por haber creído en Jesús. Estamos sellados, tenemos a Jesús en nuestro corazón, punto. Pero quizá nosotros podemos dar lugar al pecado, que nuestra alma y nuestro interior pueda echar raíces y pueda crecer de tal manera que nuestro pecado, que parece ser pequeño, después de un árbol tremendo de frutos, y terminemos nosotros haciendo cosas que no deberíamos hacer. Pues eso puede pasar en la mente de los cristianos, que le alberguemos el pecado en nuestro corazón. No estoy diciendo que Satanás entre en nuestro corazón, eso no estoy diciendo, porque no puede, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero sí podemos dar lugar a que el pecado nos saque lo peor de nosotros, y en vez de dar gloria a Dios, este pecado traiga reproche al nombre de Dios. Juan 12, como les comenté, dice que no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Judas poquito a poquito acumuló amor al dinero. Satanás ocupa ese amor al dinero para vender a Jesús, lo cual destruye la conciencia de Judas. Otra cosa que pasó en la mente de Judas es que pues se dio cuenta de lo mal que había hecho,
pero quizá no hizo nada para corregirlo. La aplicación que saca el comentario dice: las consecuencias del mal son tan devastadoras que aún las pequeñas mentiras y errores tienen serios resultados. A veces no nos damos cuenta de la seriedad del pecado y estamos en el mismo y en el mismo y en el mismo hasta que no nos damos cuenta que estamos envueltos en él. No sabemos Judas hasta cuánto se dio cuenta del mal que había hecho, pero sí nos dice la Biblia que pues era alguien cercano a los 12, era alguien querido por Jesús, y para cumplir las escrituras, pues aparece este salmo, Salmo 41:9, que dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Se utiliza este versículo para hablar de Judas. Jesús, recordemos que cuando estaba en la última cena, partió el pan y se lo dio a Judas. Algunas personas, algunos pastores que he escuchado predicar, dicen que Judas estaba tan cercano a Jesús que a Jesús no le tomó trabajo partir el pan y dárselo. Y ese símbolo también de partir el pan era que se lo daba a alguien de verdad que quería a Jesús. Cuando los discípulos, les comenté hace ratito, escucharon la noticia de que alguien iba a traicionar a Jesús, ellos se quedaron: seré yo, maestro, seré yo, pero nadie pensó en Judas. Ay, sí, seguro es Judas, él es el maldito, él se roba el dinero, él lo hemos cachado, que está pecando. Nadie sabía eso, porque quizá fue uno de los mejores amigos de Jesús. Jesús hasta sabía lo que iba a pasar, pero aún así, quizá lo hizo una de las personas más cercanas a él, pero es una de estas personas más cercanas cuyas mentiras y cuyos errores tuvieron resultados tremendos. Otra cuestión que podemos aprender en esto es que los planes de Dios y sus propósitos obran aún en las peores situaciones. Como les comenté, no es que Dios haya obligado a Judas a traicionar a Jesús, sino que Judas por su propia voluntad decidió traicionar a Jesús. Mateo 20 nos dice: escuchen, les dijo Jesús, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, no lo tomó por sorpresa. Aún así le extiende el pan como una señal de amistad a Judas, pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Sería entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y por último lo crucifiquen, como aparece aquí en la imagen. Pero al tercer día, dice Jesús, se levantará de los muertos. De esto vamos a hablar, primero Dios, en el servicio del domingo de resurrección. A pesar de lo que había hecho Judas, pues Dios utilizó esta cuestión mala para cumplir su propósito. El propósito de Jesús fue venir a la tierra para morir por nuestros pecados y para resucitar como señal de que Dios había aceptado ese sacrificio y que ahora nosotros podemos ser salvos a través de él. Pero si pudiéramos sacar unas lecciones de verdad valiosas de la vida de Judas, serían estas tres que les ponemos acá. Uno, sería evaluar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando este mensaje breve, yo no sé si tú te has puesto a pensar si de verdad eres un seguidor de Jesús. Judas estuvo con Jesús 3 años. Judas lo vio hacer milagros, estuvo con él, lo acompañó, compartió con Jesús tiempos buenos, tiempos difíciles, pero por lo que pensamos en las Escrituras, creemos que él nunca tuvo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nunca moró en él, y eso nos haría a nosotros preguntarnos: ¿de verdad el Espíritu Santo mora en mí? Quizá yo voy a la iglesia, quizá yo pues digo que soy creyente, pero ¿de verdad he puesto mi fe en que Jesús es Dios, en que Jesús murió por mí, en que Jesús resucitó y que en algún momento va a venir por mí? ¿De verdad confío en que Jesús es quien dijo ser? Le he entregado mi vida, le he aceptado en mi corazón, le he permitido que Él sea el Señor de mi vida. He hecho eso. La Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira, el enojo de Dios está sobre él. Una vez que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Nos dice la Biblia: somos sellados con el Espíritu Santo y jamás se va a apartar de nosotros. De tal forma que si podemos aprender algo de la vida de Judas es evaluarnos. ¿De verdad he puesto mi fe en Jesús, en Dios? Como Jesús, hombre, Dios, ¿de verdad he creído en él? Quizá algunos puedan decir: sí, sí he creído en Jesús, seguro el Espíritu Santo está dentro de mí, eso no hay duda, mi salvación es para siempre, como dice Isaías, mi salvación no se va a perder, el Espíritu Santo me mora, está viviendo en mí, me permite entender las Escrituras, me permite saber que Dios existe y que es mi Padre y que me ama. Ese es el Espíritu Santo y yo no tengo ninguna duda. Sin embargo, quizá nos está pasando algo que le pasó a Judas. Judas hizo algo que nos parecería, pues, loco. Judas cambió a Jesús por 30 monedas de plata. Estas monedas que tenía Judas en su poder
pues al final se dio cuenta que no valía la pena tenerlas en lugar de Dios. Pero quizá nosotros estamos haciendo algo, quizá nosotros estamos cambiando algo más por Dios. Judas intercambió un poquito de dinero, un poquito de plata por Dios, por Jesús, por el Hijo de Dios. Quizá nosotros estamos haciendo algo más, quizá nosotros estamos cambiando nuestro tiempo, nuestro trabajo, en vez de estar buscando a Dios. Quizá nosotros estamos buscando fama en vez de buscar a Dios. Quizá nosotros estamos buscando X cosa por esa relación con Dios, nos estamos perdiendo esa comunión con Dios. Sería la pregunta entonces, mis amigos, mis hermanos, ¿ya has puesto tu fe en Jesús? ¿Ya tienes el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué estás cambiando por la presencia de Dios? ¿Cuáles son esas monedas que, en vez de las que tenía Judas, tú estás obteniendo por la relación que tienes por Dios? ¿Qué estás sacrificando por pasar tiempo con tu Dios? Esa es una pregunta personal, una pregunta que solamente tú podrías responder. Al final, como les comenté, Judas se dio cuenta del mal que había hecho. Había escuchado a Jesús hablar del perdón, había escuchado a Jesús cuando hacía milagros. Por ejemplo, en Marcos 2, cuando se nos habla de que Jesús le trae un paralítico y Jesús lo primero que le dice es: tus pecados son perdonados. La gente se indigna. Entonces Judas sabía que Jesús podía perdonar pecados, pero cuando se dio cuenta del mal que había hecho, no fue a buscar su perdón. Lo que hizo Judas fue terminar con su vida. Mejor prefirió suicidarse. Al final, por lo que entendemos en las escrituras, pues se colgó, creo que se rompió, no sé si la rama, la cuerda, cayó Judas al piso, se lastimó su cuerpo, terminó muriendo por su decisión. Lo triste, mis hermanos, es que hay mucha gente que se da cuenta que no está bien con Dios, pero no buscan su perdón. Creen que sus pecados son demasiado grandes para recibir perdón de Dios. Estoy seguro que si Judas hubiera buscado el perdón de Dios, hubiera buscado el perdón de Jesús, Jesús lo hubiera perdonado, porque al final lo que pasó, pues no es más grande que la gracia de Dios. Hoy en día nosotros podemos aprender de esto. Si nosotros consideramos que nuestro pecado es mayor que la gracia de Dios, estamos cometiendo el mismo error que Judas. Nuestra vida no tiene que terminar así, no tenemos que acabar con ella. Nosotros podemos buscar el perdón de Dios. La Biblia dice que el que viene a Él no es desechado. Jesús quiere perdonarnos. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, salió de la tumba para perdonarnos. Y mi amigo, si tú crees que tus pecados son muy grandes, permíteme decirte que a diferencia de Judas, tú puedes tener la opción de buscar el perdón de Dios. Para eso estamos nosotros, para servirte. Queremos que conozcas las Escrituras, queremos que recibas el perdón de Dios, queremos que tengas una relación personal con Dios, queremos que recibas el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos buscando. Queremos que una vez que tengas una relación con Dios, te des cuenta que no hay nada más importante que Dios. Ni el dinero, ni la fama, ni lo que puedas cambiar vale la pena por el lugar de Dios. Para eso está la iglesia. Esperamos servirte, esperamos compartirte la palabra de Dios y espero que esta meditación breve sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Saludos. Bye, bye. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, mis hermanos, en lo que nos preparamos para participar de la Cena del Señor, vamos a entonar este precioso himno, el himno 171, ¿con qué pagaremos? Y es verdad, ¿con qué pagaremos el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros? Así que, adelante, por favor.
vamos a participar de la cena del Señor. Y qué hermoso que lo podamos hacer juntos, como familia en Cristo, como un solo cuerpo, teniendo memoria de lo que costó nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y voy a suplicarle a la hermana Carmen, por favor, nos dirija en oración. Adelante, hermana. Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos y que juntos podamos orar por el pan. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu infinito amor mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Señor Jesús, muchas gracias por ese sacrificio que tú hiciste por amor. Señor, fuiste a la cruz, pero antes fuiste golpeado, insultado, abofeteado y tantas cosas que tú sufriste por amor a nosotros y por obediencia a tu Padre Celestial. Y gracias a ese sacrificio, Señor, nosotros tenemos la esperanza de que algún día te vamos a ver cara a cara. Gracias, Señor, por ese sacrificio, y ahora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar preparados para tu venida, que estemos listos, Señor, y también estemos mostrando el amor que tú mostraste con nosotros a los demás. Ayúdanos, por favor, y gracias en tu nombre oramos. Amén. Ojalá nos veamos pronto, hermanos. Hasta luego. Muchas gracias, mi hermana. Y en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Y voy a suplicarle a mi hermana Librada, por favor, nos dirija en oración. Adelante. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por esta tarde, gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias te doy, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo que enviaste a este mundo a sufrir, a padecer por amor a nosotros. Gracias porque sabemos, Padre, que en esa cruz podemos recordar que Él pagó por nuestros pecados al derramar la última gota de su sangre. Gracias, Padre, porque tú cumpliste tus promesas al enviar a este Salvador para perdonar los pecados de la humanidad. Y gracias también, Padre, porque no solo quedó en esa cruz, sino que fue sepultado y resucitó, Padre, y podemos recordar esto en estos días. Y pues te agradezco, Padre Santo, porque al tomar esta copa podemos recordar que también tú cumples tus promesas en que nuevamente Él va a venir, Señor, por su iglesia. Y gracias, Padre, porque todos aquellos que han creído en Él como su Salvador personal, pues sabemos, Padre, que estarán en tu presencia. Gracias, Padre, porque a través de Él podemos tener esa entrada a ti. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno, misericordioso para con nosotros. Te pido por todos aquellos, Padre, que pues no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que así lo hagan, Padre, y tengas misericordia de ellos y derrames de tu gracia para con ellos. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Muchas gracias. Y en memoria de nuestro Señor Jesucristo, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que así sea.
Pues mis queridos hermanos, agradezco mucho la oportunidad que nos han dado para poder participar de este día, de este Jueves Santo, participando todos de la Cena del Señor y recordando el precio que Él pagó por nuestra salvación. El día de mañana, viernes, a partir de las 3 de la tarde, estará disponible el servicio de Viernes Santo. Y el día domingo, mis hermanos, a partir de las 7 de la mañana, estará disponible el servicio de resurrección. Les agradezco muchísimo su atención a este servicio. Les agradezco, mis hermanos, estar con nosotros, y si el Señor lo permite, el día de mañana aquí estaremos para recordar que nuestro Señor Jesucristo, en esa cruz del Calvario, Él lo dio todo por amor a nosotros. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. Hasta luego, mis hermanos. La Iglesia Dios es Amor les invita cordialmente a los servicios de Semana Santa, que serán transmitidos por Facebook y YouTube. Jueves Santo, 14 de abril, a partir de las 7 de la tarde. Viernes Santo, 15 de abril, a partir de las 3 de la tarde. Domingo de Resurrección, 17 de abril, a partir de las 7 de la mañana. Los esperamos con mucho gusto. No falten. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Que me ama y que conmigo quiere
para llamar mi atención, que quieren conquistarme y alegrar mi corazón.